Hola amigos de Tauro, amigos y amigas de Tauro, Tauro solar, lunar, ascendente y descendente, porque vamos a ver ahora en esta tirada las energías que Tauro tiene disponibles en este mes de abril del 2022. Conectamos con Tauro, mujer Tauro, hombre Tauro, cuáles son las energías, las posibilidades que Tauro tiene disponibles en este mes de abril del 2022. Sabemos que las lecturas generales no van a conectar con todos, así que, bueno, te invito a ver la tirada de tu signo solar, lunar, tu signo ascendente, tu signo descendente, porque seguramente en cada una de ellas vas a encontrar situaciones, posibilidades y energías que te van a ser útiles en este mes de abril. Bueno, ¿cómo venimos? Bueno, venimos muy bien, muy pensantes, Tauro, muy atada, muy atado a lo que debe ser, con proyectos, con finalidades y lo positivo, lo que te favorece, digamos tu fortaleza en este mes de abril, se trata de tu capacidad de despegarte de situaciones que no te sirven, que no te son útiles. Hablamos de bloqueos aparentemente, pero ¿qué significan bloqueos aparentemente? Desde tu punto de vista mental, desde tu análisis mental, hay cosas que estás desprendiéndote, situaciones que estás diciendo basta, hasta acá llegué. Pueden ser relaciones, pueden ser inversiones, eso lo vamos a ir viendo. Y tenemos algo interesantísimo aquí, lo quiero correr un poquito más. Tenemos algo muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque lo positivo nos dice cosas que terminan, cosas que no avanzan. Lo negativo, seguir luchando por esas cosas que no valen la pena, seguir esforzándose por cosas que no van a dar resultado, cosas, situaciones, negocios, inversiones que no funcionan, que te demandan demasiado tiempo, demasiado esfuerzo y que no estás viendo resultados. Así que tenemos un mes de abril en el que Tauro tiene disponible la posibilidad de analizar, evaluar con su mente, con su cabeza, de energía a tierra, lo que no va bien, las cosas que me demandan demasiado esfuerzo, sacártelas de encima, terminar con eso. O sea, puede ser que en este mes de abril Tauro esté viendo cosas que están muy bloqueadas en su vida, que no avanzan, y eso es positivo. ¿Por qué? Porque tenés que sacarte esas situaciones de encima, a esas personas, esas relaciones. ¿Qué es lo que no va bien en tu vida? ¿Qué es lo que está bloqueado? ¿Qué es lo lo que no camina, lo que no funciona? Bueno, Tauro, las cosas que no van, no van. Y lo que no va, está bien que no vaya. Probablemente el universo tenga algo muy lindo preparado para Tauro, más perfecto y más positivo que aquello por lo que vos estás luchando ahora y está bloqueado y no sale. Porque vemos que lo negativo es seguir luchando, lo positivo es terminar, cancelar y bloquear. Vamos a ver otros aspectos, vamos a ver proyectos, pensamientos, energía, aire. Y nos habla de mucha energía familiar. Familia grande, los amigos, la familia, pero también nos habla de la totalidad de la vida de Tauro. Todos tus negocios, toda tu familia, todos tus amigos, todos tus recursos, todas tus posibilidades, en definitiva. Y Tauro va a estar muy enfocado en eso. Estamos viendo que va a estar muy pendiente, no sé si analizando, yo creo que más que nada resolviendo situaciones. Y este 10 de oros te está diciendo que tenés el apoyo de todos tus recursos para resolver ciertas situaciones en las que estás pensando, que estás proyectando en este mes de abril. Vemos que el balance es positivo, las cosas funcionan muy bien, que Tauro puede equilibrar muy positivamente todo lo que tenés, todo lo que forma tu vida, tu economía,
tu totalidad, digamos. Lo podés balancear y eso en definitiva va muy bien. Bueno, acá tenemos situaciones vocacionales que te traen ingresos, que hay noticias que están muy relacionadas con el elemento fuego. El elemento fuego te habla de tu pasión, te habla de aquello que te está motivando en este momento de tu vida. Y acá hay novedades concretas, novedades sobre esto que te preocupa, novedades sobre esto que estás proyectando. Hay novedades y probablemente este sea el indicio de hacia dónde tenés que apuntar esa lucha y ese bloqueo y ese final. Bien, clarito, muy clarito. Hablamos de economía, hablamos de trabajo, hablamos de ese trabajo que a lo mejor no te gusta tanto, ese emprendimiento que no te está dando resultados, esa inversión que no está funcionando, que no te está dando éxitos. Y acá vamos a lo positivo y a lo negativo. Es muy probable que tengas distintas cosas de la misma especie, por ejemplo, dos trabajos, un trabajo y un emprendimiento, un negocio presencial y un negocio virtual. Y acá vamos justamente a lo que no está dando resultado. Y nos vinculamos a lo que hay que dejar de lado, a lo que hay que desprenderse. Lo que no va bien, tal vez hay que dejarlo, dejar de luchar por esto. Lo que no está funcionando en el campo de energía tierra, hablamos de recursos, hablamos de economía, hablamos de ingresos económicos. Bueno, lo que no está funcionando tal vez sea muy positivo, Tauro, escuchar este mensaje que puede venir de vos misma, de vos mismo, o que puede venir de otra persona. Y escucharlo, ir por allá, decidirse, tal vez sea una nueva inversión, un nuevo negocio, un nuevo trabajo, para reemplazar esto que no está funcionando, esto que no te gusta. O sea, lo positivo es terminar, bloquear, y lo negativo es seguir luchando. Porque si bien vos puede ser que veas algún tipo de éxito en este emprendimiento, en este negocio, en este trabajo, no es lo que vos mereces, no es eso que vos estás llamada o llamado a vivir, no es eso que vos estás esperando en definitiva. Pero si sabes escuchar a tu corazón, si sabes escuchar a tu energía interna, vas a darte cuenta que hay algo nuevo para vos, hay algo que está disponible y se trata de descubrirlo. Y este mensaje, esta noticia, puede venir, ya te digo, de afuera, de algún conocido, algún comentario que escuchás en la calle, alguna imagen que ves que te conecta inmediatamente con tu energía. Y puede ser hasta que sea todo en el mismo momento, que escuches algo, motive tu energía interna y te des cuenta en ese momento que no, qué es lo que no está funcionando en tu vida. Porque vemos que lo positivo, te vuelvo a reiterar, lo positivo es terminar con algunas situaciones, dejarlas ahí, lo que está bloqueado, eliminarlo. Tenés suficientes recursos internos y externos como para dar una marcha en este mes de abril y empezar a buscar un futuro nuevo, empezar a proyectar grandes proyectos, grandes y nuevos proyectos. Tenemos el sol aquí en cuanto al elemento agua, hablamos de emociones, hablamos de sentimientos, hablamos de relaciones. Todo va bien, Tauro, todo va muy bien. Puede ser que algunas cuestiones en la pareja o con alguna amistad no esté funcionando bien, pero el sol nos dice que en regla general va todo muy bien, que sos amada, que sos amado, que sos tenido en cuenta, que tenés en cuenta a tus seres queridos y que todo tu grupo humano en este mes de abril, por lo menos en la primera quincena, después vamos a buscar una aproximación de la segunda quincena, que es lo que nos dice, tenemos una energía fantástica. El sol es uno de los mejores cercanos, así que, Tauro, en esta primer quincena, en este mes de abril, tenemos todas las posibilidades para conseguir una pareja, para mejorar la relación con nuestros seres queridos, con nuestra familia,
limar asperezas, lo que andaba mal, corregirlo, ver qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien, y mostrar tus intenciones y mostrar tus sentimientos también. Bueno, y acá vemos un poquito lo que veíamos en lo positivo y lo negativo, situaciones de lucha, de toma de decisiones, bloqueos que venimos arrastrando del pasado. Bueno, venías arrastrando cosas del pasado, indecisiones, que te costaba mucho lograr un éxito, que tenés que batallar mucho. Bueno, simplemente en este mes de abril ese asunto, ese tema se transformó en una debilidad. Dejar de luchar. Ya es el momento para que vos puedas centrarte en tu proyecto, en tus pensamientos, en lo que vos querés lograr y empieces a dejar de lado lo que está mal para tomar esto nuevo. Porque vemos que de ese modo, fines de abril, la cosa es diferente. Ya estás involucrado en algo nuevo, ya estás en un proyecto distinto. Y es un proyecto interesante que te motiva, que te energiza, que sirve, que funciona. Y empezás a notar resultados ya a fines del mes de abril. Así que aprovechar toda esta energía, Tauro, que es muy positiva para vos desde muchos puntos de vista. Por un lado, que te va a enriquecer, por otro lado, que te quita problemas, que te quita dramas, que te quita conflictos. Eliminar conflictos. Básicamente de eso se trata. Te agradezco por haberme acompañado. Te invito a que me dejes un comentario, un like o un dislike y nos vemos en el próximo. Hasta luego.